Estamos con Duilio Gusardo, reumatólogo. ¿Qué tal, Duilio? Hola, ¿qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Vamos a hablar del dolor ciático, vamos a intentar describirlo, identificarlo, porque hay mucha confusión sobre esto. Enseguida se habla del ciático, se le echa la culpa a este dolor, se atribuye cierto, este dolor. Es una de las estructuras que más le echan la culpa y que menos veces tiene la culpa. Ajá. Digamos, tanto el ciático como la hernia de disco son las cosas que se nombran como principal causa del dolor lumbar. Sí. Y digamos que en realidad están involucradas en menos del 10% de los dolores lumbares que vemos. Ajá. El ciático en particular, en realidad se lo llama como si fuese dolor del ciático, cuando el ciático empieza prácticamente en la cadera, Sí. el nervio propiamente dicho, y se le llama dolor del ciático a lo que sería un dolor por una compresión de la raíz que viene de la última lumbar, que ahí sí, claro, tenés lo que se llama lumbociatalgia, porque empieza en la lumbar y sigue en la pierna. Uh-huh. Cuando digo sigue en la pierna hasta los dedos. Ajá. Y sigue por la cara posterior de la pierna como si fuese una electricidad. Sí. Y en general se acompaña de hormigueos y de debilidad. Ajá. Entonces, ese es el verdadero dolor ciático. Dolor lumbar más dolor del miembro inferior completo hasta los dedos. Sí. Dolor del miembro inferior completo hasta los dedos que supera en intensidad al dolor lumbar. Tiene un poco de dolor lumbar, pero mucho electricidad de la pierna, sí, más debilidad, más hormigueos. Ajá. Bueno, digamos que esas 4 características se cumplen en un escasísimo porcentaje de la gente que viene diciendo me duele el ciático. Viene diciendo me duele el ciático y le duele el costado del muslo, o le duele la lumbar y no le duele la pierna. Y muchos que nos están escuchando, o no tiene hormigueo, digamos, no cierra. Muchos que nos están escuchando estarán diciendo, entonces lo mío no es ciático. Claro. Bueno, bien, bienvenidos al mundo de las pseudociatalgias. Ajá. Las pseudociatalgias son un montón de estructuras que pueden dar un dolor medio lumbar y medio irradiado a las piernas que no cumple con estas características y que la mayoría de la gente se las confunde con la ciatalgia verdadera, que es la que acabo de describir. Esas pseudociatalgias son la gran cantidad de patologías que nosotros vemos en cuanto a dolores muchas veces de glúteos, de músculos glúteos, de músculos piramidales, dolor de articulación sacroiliaca y ligamentos sacroiliacos, sí, que bueno, entiendo que son cosas que como no se informan en la resonancia, por ahí la gente no las tiene tan escuchadas, claro, pero pueden ver en mi página de Instagram un poco más de información sobre estas patologías. Uh-huh. Y son realmente las causas más comunes de este tipo de dolores. ¿Son dolores crónicos también la pseudociatalgia? Mirá, la cronificación en realidad no depende de la patología, sino de las condiciones de base del paciente. Uh-huh. El cuerpo puede curar cualquier cosa, sí, y el cuerpo al dolor lumbar en general lo resuelve solo en el 50% de los pacientes en menos de 2 semanas. Ajá. O sea que tu predisposición es hacia la historia natural benigna y de resolución espontánea. Sí. Si no resolviste espontáneamente, hay que preguntarse qué te está faltando. Claro. Pero en general no hay una patología lo suficientemente severa como para que cronifiques el dolor. Pero con una patología más o menos severa y obesidad, tabaquismo, mal descanso nocturno, estrés, mala alimentación, comorbilidades y etcétera, claro, bueno, ahí ya formaste una sopa que es más difícil de dividir. Pero bien, bueno, la idea es empezar a encontrar, aparte de las condiciones lumbares, todas esas condiciones generales para tratar de mejorar el sistema global, como decimos siempre. No queremos mejorar el dolor, queremos mejorar la salud del paciente globalmente. ¿Y esto se puede lograr en un corto plazo? Sí, y te diría sobre todo en estas que son pseudociatalgias, que muchas veces resuelven más rápidamente que la persona que tiene una hernia de disco verdadera. La que tiene una hernia de disco verdadera solo va a resolver con por ahí un bloqueo, o sí, por ahí con otras medidas más específicas, sí, pero el típico que tuvo un dolorcito que se le fue a la pierna, tomó 2 días de diclofenac y se le pasó, lo más probable es que no era una ciatalgia, claro, era cualquiera de todas estas otras que si no haces algo de base vuelven todo el tiempo, y esa es la gente que reniega, porque en realidad tiene un mal diagnóstico, sí, trata solo el dolor y nunca resuelve las condiciones de base, entonces siempre termina chocando cada vez más seguido con la misma piedra, digamos. Bien.
Bueno, como siempre, ¿no? La importancia del diagnóstico y la correcta indicación. Vamos a contarle a la gente dónde te pueden encontrar. Bueno, estamos en Centro Ensamble Delta, que es Ceballos 1849, acá en la ciudad de Rosario, sí. Y los viernes en Victoria, en el Centro Médico Las Colinas. Bueno, muchas gracias. Gracias, Claudio. Continuamos con más. Continuamos en Televida con la presencia del doctor Daniel Cirrincione. Vamos a hablar de estrés, obviamente. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Claudio, ¿cómo estás? Pero antes de entrar en el tema, vamos a reflexionar un poco sobre nuestros pensamientos, porque por ahí dicen, somos lo que comemos, pero también somos lo que pensamos. Totalmente. Y cómo a veces nuestra manera de pensar influye sobre nuestro organismo y nuestro sistema de salud. ¿Qué es un pensamiento? Vamos a la base. Un pensamiento es una representación abstracta que se hace en la mente de ciertas realidades. Sí. ¿Sí? Para explicarlo un poquito más fácil, son conversaciones con uno mismo. Claro. O sea, yo converso conmigo mismo en ese pensamiento, buscando una solución, buscando una alternativa, buscando un proyecto, ¿sí? Y eso está confabulado, está hecho a partir de nuestra historia, de nuestra manera de nuestra educación, de cuáles son nuestras experiencias de vida, de lo que aprendemos del entorno que nos rodea. Y ahí se forma el pensamiento. Ahora, como todo en esta vida, ¿no? Un pensamiento positivo, un pensamiento negativo, ¿sí? Un pensamiento positivo me va a hacer crecer, me va a llevar a una evolución. Sí. ¿Sí? Ahora, un pensamiento negativo, y ahí volvemos y ahí entramos en un punto álgido que es esto de la secreción de cortisol, que siempre terminamos hablando de eso. Bien. Un pensamiento negativo, ese pensamiento a través del sistema nervioso central activa vías a nivel de dos órganos fundamentales del cerebro, que es el hipotálamo y la glándula hipófisis, y empieza a estimular la secreción de sustancias que aumentan la secreción de cortisol, que sabemos que eso es lo que pasa en el estrés. Claro. En el estrés agudo suben y después bajan solas, y en el estrés crónico suben y ahí quedan, generándonos síntomas y generándonos trastornos que nos llevan a complicaciones de lo que tiene que ver con nuestra vida, pero sobre todo con la calidad de vida. Y esto parte de esos pensamientos negativos. Totalmente. Que también tiene que ver con nuestra crianza y nuestros traumas. Pero además tiene que ver con el entorno y con el momento que nos toca vivir. Un pensamiento negativo no es una cuestión negativa en sí misma. Pero si yo empiezo a generar este tipo de pensamientos permanentemente, voy a tener los resultados propios de ese negativismo, que es el propio estrés. Pero más allá de los resultados, sí, por eso, más allá de los resultados prácticos del pensamiento negativo en lo que hacemos, los vamos a sufrir en el cuerpo. Totalmente, porque todos sabemos que todo pasa por nuestro cuerpo. Sí. La mente, la estructura psíquica, la emocionalidad y el organismo mismo forman parte de nuestro ser humano, que somos uno solo. Es imposible separar el pensamiento de la funcionalidad orgánica, como es imposible separar lo que a mí me toca vivir desde lo emocional con respecto a mi pensamiento también. Claro. Por eso, hay un montón de cosas que se conjugan en el pensamiento. Ahora, cuando hablamos de estrés y hablamos de los tratamientos y la medicación natural y los resultados, ¿no es cierto? ¿Por qué hablamos de esto? Pues siempre hablamos que en el estrés el pensamiento es negativo. Claro. Ahora, yo puedo generar un estrés a través de un pensamiento negativo. Sí. Puede ser al revés. No necesariamente el aumento del cortisol me va a llevar siempre a tener pensamientos negativos, sino que yo a partir de generar mis propios pensamientos negativos puedo elevar la secreción de cortisol. Claro. ¿Me explico? O sea, puede ser un feedback de ida y vuelta esto. El tema es cómo corregir esta costumbre de pensar negativamente. Y el tema es cómo separo yo mi pensamiento. Claro. ¿Cómo hago para separar mi pensamiento de lo que me está tocando vivir? Sí. Supongamos una situación ahora, me echaron del trabajo. ¿Cómo hago yo para pensar positivamente si no estoy viviendo una situación positiva? Es complejo, pero hay muchos casos de personas que se estresan a partir del pensamiento. Porque vos hablás con ellos y le decís, bueno, ¿está tocando vivir alguna situación complicada? No, tengo la vida organizada, estoy donde quería estar, pero no puedo pasar de pensar en cosas que me generan miedo, no puedo parar de pensar en cosas que me generan angustia o en cosas que me generan ansiedad. Y a partir de ahí me enfermo. Claro, y se instala lo que es el estrés crónico, ese que no se va. El que no se va, el que tenemos que interferir para poder sacar a ese paciente de ese lugar de estrés crónico. Bien. Como decíamos,
los tratamientos que vos trabajás habitualmente revierten todo este proceso. Exactamente. Siempre partimos de la base de que la situación de estrés, las personas estresadas nos recuperamos de eso. Bien. También hay que cambiar los pensamientos, que eso no sé cómo se logra. Es una lógica completa. Por eso te digo yo que el ser humano es uno que tiene cuerpo, mente, emocionalidad y una estructura psíquica. Claro. O sea, ¿cómo hacemos para trabajar sobre estos 4 estratos que conforman a un solo ser humano? Ahí está no solamente lo que es la preparación de la medicación para ese paciente en particular. Acordate que todos los tratamientos son personales. Sí. Acá no se repite un tratamiento de un paciente a otro. Son todos personales de acuerdo a la estructura que tiene el laboratorio de esos neurotransmisores que yo le pido a cada paciente. Bueno, lo importante es que se puede tratar, que hemos tenido testimonios incluso en este programa de gente que se ha recuperado. Totalmente. Y ha recuperado las ganas de vivir y se Claudio, siente hemos con tenido energías. un testimonio de una persona que hacía 30 años que estaba mal. Sí. Lo hemos tenido acá con nosotros. Se puede revertir, hay que empezar el tratamiento, obviamente. Vamos a contarle a la gente dónde estás trabajando. El consultorio está en Boulevard Oroño, 1425 de la ciudad de Rosario, y el teléfono donde se pueden pedir los turnos es el 486-5800, 486-5800. Síganme en las redes también. Bien. Bueno, Daniel, muchas Claudio, gracias. Gracias a Gustazo. ustedes. Nos vemos. Continuamos con más. ¿Querés cambiar tus hábitos alimenticios? Vanessa Cofre, nutricionista. Dietas para celíacos, diabetes, teléfono 621-9530. Búscanos en Facebook e Instagram como NutriInventa.